Necesitarás muchas protogemas. ¿Qué tal, viajeros? Aquí les traigo el roadmap de los futuros banners y personajes que vendrán desde la versión 4.8 hasta la versión 5.1. Tenemos muchos personajes que no han aparecido en mucho tiempo y muchos reruns pendientes, desde los personajes de Fontaine hasta personajes de versiones pasadas. Bueno, ¿qué personajes podrían aparecer en las versiones futuras? Esta información está basada en mi opinión personal y también recopilación de información que circula en redes sociales, el historial de banners y otros datos. Bueno, ¿qué personajes podrían aparecer? Bueno, para la 4.7 tenemos a la waifu justiciera Clorinde, que vendría junto al erudito pechudo de Sumeru Alhazen. Y para la segunda fase tendríamos a la melusina healer Furra, Sigwin, y vendría la Aqua de Fontaine, Purina, la arconte del drama. Ahora bien, es prácticamente un hecho que tendremos una 4.8, ya que hay muchos personajes con rerun pendiente, ya que en Fontaine han salido demasiados personajes, creo que fueron más personajes de los que vimos en Sumeru. Así que esto hace que sea muy probable que venga una versión 4.8 para que así puedan llegar reruns y personajes pendientes, ya sea los personajes de Fontaine y de otras regiones. ¿Y cuáles son los personajes que han tenido más tiempo sin aparecer? En primer lugar tendríamos a Albedo, con 28 banners sin aparecer. El último banner en el que apareció fue en la segunda fase de la 3.1. Desde entonces no le hemos vuelto a ver, y pese a que apareció en el banner regional de Mondstadt, no ha vuelto a aparecer desde entonces. Y este banner es independiente del banner promocional, y yo creo que ya es hora de que tenga una aparición, ya que ha superado oficialmente a Eula, que tuvo 27 banners sin aparecer, con lo que Albedo es el personaje con más tiempo sin aparecer en un banner. En el segundo lugar tendríamos a la waifu de Shenge, que no ha aparecido desde la segunda mitad de la 3.5, con 20 banners sin aparecer. En tercer lugar a Nilou, con 19 banners, que no la hemos vuelto a ver desde la primera fase de la 3.6. En cuarto lugar tendríamos a la Kokokabra Ganyu, con 18 banners sin aparecer, desde la segunda fase de la 3.6. Y bueno, esos son los personajes que llevan más tiempo sin aparecer. Así que bueno, visto esto, ¿cuáles son los personajes que podrían aparecer y con quiénes vendrían? ¿En qué orden podrían aparecer estos personajes? ¿Y cuáles serían los reruns de Fontaine que nos acompañarían? Bueno, yo creo que para la 4.8 tendríamos a la Mil Crio y a de Chongyu, es decir, Shenge, y vendría junto al gótico alcaide de Fuerte Meropide, Griosley. Para mí es lógico que aparezcan estos dos personajes, ya que creo que podría servirle Shenge a Griosley. Y para la segunda fase tendríamos a la Taylor Swift Geo de Fontaine, Nadia, junto al alquimista de Mondstadt, Albedo. Yo creo que podría venir bien un banner de Geo con Geo, así que no suena descabellado. Y si las cosas siguen así y no hay más retrasos, no hay cambios en los banners, ni recorte de versiones, entonces tendríamos finalmente la 5.0, Natla, que estaría llegando el 6 de agosto del 2024. Y probablemente llegue en la primera fase el primer personaje promocional de la región, es decir, Iasa. Y para quien no sepa quién es este personaje aparece en el tráiler de Genshin Impact, donde se presentan todas las regiones, así como aparece Ayaka en Inazuma, Sinnoh en Sumeru, Linnea y Lynette en Fontaine, y Asan aparece en Natla. Hasta el momento solo sabemos que se llama Iasa. Es un personaje piro y se cree que es de 5 estrellas. Y si esto resulta ser cierto, es probable que lo tengamos como primer personaje promocional en la 5.0, o podría aparecer en la 5.1, pero consideremos que aparezca en la 5.0. Bueno, ¿con quién vendría? Yo creo que podría aparecer con otro rerun de personajes. Yo creo que vendría la Shakira Hydro de Sumeru, Nilou. Y para la segunda fase es casi un hecho que tendríamos a nuestro nalgón favorito de Geo, Zhongli. El arconte Geo, para nadie es una sorpresa que Zhongli y Venti vienen apareciendo en el mismo orden desde Sumeru y Fontaine, así que no hay ninguna razón para no pensar que podrían aparecer de la siguiente forma. Zhongli en la 5.0, acompañado de algún rerun, que yo creo que vendría junto a la Kokokabra Ganyu. Yo creo que Venti es probable que aparezca en la segunda parte, porque para la 5.1 podríamos tener a Ixbalanque o Xbalanque. De momento no conocemos su apariencia, sin embargo sabemos que es un personaje que será relevante en Natla, tanto así como lo fue en Neuvillette en Fontaine. Así que podríamos pensar que sería el Neuvillette de Natlan y podría llegar en la primera fase de la 5.1. Pienso que podría venir acompañado de la sirenita de Inazuma, Kokomi. Y ya para la segunda fase entonces tendríamos el bardo de pacotilla, el ventilador ebrio, Venti, el arconte Anemo, y posiblemente venga acompañado de algún personaje nuevo de Natla. La verdad es que no les puedo decir qué personaje podría venir, ya que de momento solo sabemos que en Natlan aparecerá Iasan, Ixbalanque, Capitano, Columbina y el arconte Piro, por lo que aún no conocemos los nuevos personajes de Natlan
y sigue estando en misterio. Pero prácticamente este sería el orden de banners que podrían aparecer, así que por favor cuéntame en los comentarios cuál sería el orden en que tú crees que vengan los personajes, cuál es el personaje que más esperas, ¿es algún rerun de personajes de regiones pasadas o esperas el rerun de algún personaje de Fontaine, como lo es Navia y Grizzly, o estás ansioso por algún nuevo personaje de la región nueva de Natli? Si este video te ha gustado y te ha sido útil, por favor dale un like y recuerda suscribirte, que ya somos más de 170 suscriptores. Sin nada más que decir, yo soy Ragli73 y nos vemos.